Hoy vamos a hablar sobre el único Dios. Hoy vamos a conocer un poco a Dios. Recuerde que hoy estamos en una escuela dominical. Y hoy hemos venido a este lugar para aprender. Si es posible, usted puede tomar algunas citas, guardarlas para usted, porque hay unos versículos preciosos que hablan de la majestad y de la grandeza de nuestro Dios, que nos pueden ser muy útiles en el momento también de defender ardientemente nuestra doctrina, de que hay un único Señor y un único Salvador, Jesús de Nazaret. El conocimiento de Dios, hermanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en Él, y por medio de esta fe, de esta confianza que van creciendo dentro de nosotros por la palabra, y al ver en las palabras las maravillas y las grandezas del Señor y el exceso de su poder, podemos nosotros desarrollar un carácter intransigente, un carácter que no cede frente a la adversidad. Y es de gran importancia que hoy nosotros tengamos este tipo de carácter fuerte, porque el mundo presenta muchas adversidades que quiere sacarnos del camino del Señor. Este precisamente fue el problema del pueblo de Israel, que no conoció a Dios, y por causa que no conoció a Dios, pereció, le faltó el conocimiento. Como no tenía conocimiento, no se pudo mantener firme en lo que creían. De ahí la importancia para nosotros hoy en día que conozcamos a Dios para poder mantenernos firmes, aun cuando hay enseñanzas dogmáticas de los hombres que quieren persuadirnos acerca de que Jesús no es Dios. Aleluya. Porque hay personas que hablan con tal elocuencia acerca de que Jesús no es Dios sino un segundo. Amén. Que a veces hacen retroceder a algunos cristianos. Y me hace pensar en el caso de un hermano en San Vicente de Chucurí. Salí a evangelizar y toqué la puerta de unos trinitarios. Habían 7. No me querían dejar pasar, pero yo les dije: ustedes son 7. Considero que tienen más conocimiento bíblico que yo. Son 7. Permítame entrar, sentarme con ustedes y compartir la palabra. Después de no querer aceptar, entré, prediqué a Jesús. Muchos se enojaron, se fueron, pero resulta que esa palabra le llegó a 3 personas que se creyeron, y en especial a una mujer que me dijo: quiero que me siga visitando. Yo lo quiero aceptar porque entendió. Entre esas personas que se fueron había un hermano nuestro, hermano en la carne de un diácono en nuestra congregación, que después de haber creído en Jesús el Señor, se había dejado persuadir para creer ahora en una Trinidad otra vez. Una caída bastante fuerte, bastante dolorosa. Yo creo que como el pueblo de Dios nos sentimos cuando alguien vuelve atrás, y más cuando alguien, después de haber conocido la verdad, se va a las tinieblas. Pero para que no volvamos nosotros a las tinieblas o al mundo de pecado, es necesario que en esta mañana conozcamos a Dios a profundidad. Amén. No pretendo hoy decirlo todo porque el tiempo no da y tampoco lo sé todo, pero le voy a dar algunos versículos que lo van a hacer motivar a usted a confiar y esperar en Dios, porque Dios es poderoso. Amén. Y nuestro Dios es real. Gloria a Dios. La gente se pregunta: ¿dónde está nuestro Dios? La respuesta del salmista es: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso Él lo ha hecho. Amén. Pero cuando se conoce a Dios hay tranquilidad en medio de las circunstancias de dificultad. Cuando se conoce al Señor se confía, porque en medio de la escasez está Jehová manifestándose como Jehová Jireh, como el Dios proveedor. Cuando nosotros conocemos a Dios en medio de la enfermedad, entendemos, como lo dije, que Él es Jehová Rafa, el Dios sanador. Cuando hay imposibles, nosotros podemos confiar, si es que conocemos a Dios, que Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Cuando conocemos a Dios, tomamos para nosotros
y ahora tenemos la adopción de hijos. Para nosotros es la promesa del Espíritu Santo de Dios. La gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dependiendo de qué tan cerca me encuentre de Dios, lo conoceré y cambiará mi perspectiva frente a los problemas. Si yo me encuentro separado de Dios, atención a esto, yo voy a ver los problemas como imposibles, como grandes gigantes que no se pueden vencer, que no se pueden derribar. Pero cuando yo conozco a Dios y estoy cerca de Él, yo veo que mi Dios es más grande que los problemas. Ahora los problemas pasan a ser enanos y nuestro Dios pasa a ser el soberano y el que tiene dominio sobre toda adversidad, sobre toda circunstancia. Es importante que usted hoy conozca a Dios y que se acerque a Dios, porque usted cuando se acerca a Él puede decir con total confianza: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Incluso aunque Satanás se quiera levantar contra la iglesia apostólica del nombre de Jesús, aunque Satanás se quiera levantar contra esta preciosa iglesia, la senda apostólica, aunque él se quiera levantar con la iglesia en Colombia, Pentecostal Unida de Colombia, no va a poder, porque aunque él se muestre como gigante, hay una promesa para nosotros, y es que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y además las puertas de Hades no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor, la iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando Satanás venga como gigante, usted diga: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y aunque venga a perseguir y a tratar de hacerlo tropezar a usted, más bien ellos serán los que tropiecen, ellos serán los que prevalezcan, los que no prevalezcan, ellos serán los avergonzados en gran manera, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Hoy es importante que entendamos que somos los escogidos de Dios, escogidos con un propósito. El propósito de que Dios se manifieste a nosotros para nuestra adopción, para nuestra santificación y para nuestra salvación. Permítanme ahora leer los pasajes de Efesios capítulo 1. Dice la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué hizo todo esto el Señor? Para salvarnos y luego para que en esta mañana seamos alabanza de su gloria. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En esta mañana usted puede adorar a Dios con el corazón y reconocer que usted está aquí porque Dios lo ha predestinado para salvación, y por consiguiente para que usted abra sus labios y adore a Dios. Usted debe aprender a alabar a Dios con libertad. Cuando usted alaba a Dios con libertad, no importa si las cadenas, si las ataduras son muy fuertes, usted con un aleluya que salga del corazón puede hacer que las cadenas se partan en pedazos y caigan al piso. Esa es la libertad que da el Señor por su gracia, por su Espíritu. Usted dirá: Sebastián habla mucho de demonios y mucho de espíritus. Pero en una ocasión estaba yo en la cocina, vivía en una casa casi que abandonada. Hacían escuela dominical los domingos cada 8 días, a veces cada 15 días. Una casa bastante tenebrosa, quedaba en un potrero. Y yo estaba ahí en la cocina, cuando de repente escucho que viene alguien corriendo hacia donde yo estaba, un piso también, un poco rústico. Se choca contra unas tablas y yo volteo y no veo nada. Yo me acerqué, caminé y empecé a orar, pero veía que nada pasaba. Yo, ¿pero qué está pasando, Señor? Resulta que había un espíritu de pie, y yo empecé a glorificar a Dios, y mientras que yo glorificaba a Dios sin temor, porque yo siempre he creído que el poder de Dios es más grande que el poder de Satanás. Yo siempre he creído en esta palabra. Escucha con atención.
para que conozcamos al Señor, para que creamos en el Señor y para que entendamos al Señor. Este profeta inspirado por Dios escribe: y vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová. Amén. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aleluya. Antes de mí no ha sido formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto habla de la calidad de un Dios que es único. Un Dios que está solo en el universo y que no hay dioses con él. Aleluya. Llamados para conocer al Señor. Gloria a Dios. Para que sepamos nosotros, como dice Oseas, capítulo 13, versículo 4, que el Señor es nuestro Dios desde la tierra de Egipto y que no conoceremos a otro Dios fuera de él, ni a otro Salvador fuera de él. Él mismo dice: yo soy Jehová tu Dios. Aleluya. Hoy para la iglesia en Bachara el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios. Aleluya. El que te saqué de la tierra de Egipto. Usted no estaba físicamente en Egipto, pero su alma estaba en la carcoma del pecado. Usted se encontraba en la miseria espiritual, en el fracaso, y de ese Egipto lo ha sacado el Señor. Y dice él: no conocerás pues a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. El resumen de este texto es que Dios es un único Dios y que el Señor es un único Salvador. Hemos sido llamados para que creamos en Él. Y vaya, en esta mañana sí que hemos creído en las palabras del Señor. Porque en Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor dice algo poderoso que no puede ser entendido por una mente carnal y ligada al pecado, por una mente de enseñanzas o falacias más bien bíblicas. Yo y el Padre uno somos, fueron las palabras de Jesús, mostrándose como el único Dios del Antiguo Testamento. Ahora sí hemos sido llamados para que creamos en el Señor, ya que aún Juan 3:18 dice que por creer en Él no somos condenados. Todo va ligado al llamado que le dije de Efesios, porque hemos sido llamados para ser adoptados y también para que por esa adopción seamos salvos y para que le alabemos. Y el texto en este pasaje nos dice que el Señor nos ha llamado para que lo conozcamos como el único Dios y como el único Salvador, y además que creamos que Él y el Padre es uno, o sea, un único Dios, y ahora el que en Él cree no es condenado, mostrando que Él es la única fuente de salvación. Y ahora para que entendamos, dice la Biblia en 1 de Juan 5:20, aleluya, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces hemos sido llamados para entender que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? El Señor. Y porque Él es la vida eterna, nosotros podemos entender en esta mañana que no hay Salvador fuera de Él. Y eso es lo que corrobora la Escritura. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Estoy hablando ahora un poco de monoteísmo. Usted tendrá que saber que el Salmo 18:31 dice que no hay roca fuera de nuestro Dios, hablando de Jehová. Ahora Jehová promete venir a salvar en Isaías 35:5, en Isaías 52:6, en Isaías 7:14 e en Isaías 9:6. Viene el Señor a la tierra, se manifiesta. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Viene el Señor, lo desechan. Por eso Pedro, bajo la unción de Dios, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuche bien, la piedra que se iba a manifestar que era Dios, la desecharon. Por eso la Biblia dice: si lo hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Aleluya. Aleluya. Hablando del único nombre que salva, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos. Amén, aleluya. Amén. Dice Dios en Isaías 43:11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Terminando el 10: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esto habla de calidad de un Dios que es eterno, de un Dios que no tiene principio, que no tiene final, un Dios que es alfa y omega, y como dijo el hermano Joao, Él es todopoderoso. Ese precioso versículo de Apocalipsis 1:8. La Biblia habla de nuestro Dios como el Dios único, como el Dios grande, como el Dios que está sobre los cielos para nuestra ayuda, como el Dios que cabalga sobre las nubes con su grandeza. Deuteronomio 33:26. No hay como el Dios de Jesurún. ¡Qué exclamación! No hay como el Dios de Jesurún, que cabalga sobre los cielos para tu ayuda. También que anda en las nubes con su grandeza. ¿Quién como el Dios de Jesurún? Parece un versículo de exclamación y también un versículo de poesía. ¿Quién como el Dios de Jesurún? Qué lindo es pensar que el Dios de Jesurún es nuestro Salvador, nuestro Señor, el único que conocemos, Jesús. Hemos entendido que Él es antes de todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron creadas, subsisten, fueron hechas. De hoy entendemos que Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad. El versículo del Antiguo Testamento decía que este Dios, el Dios de Jesurún, andaba sobre los cielos y sobre las nubes con su grandeza y para nuestra ayuda. El que anda en los cielos es el Dios que domina todas las cosas. Eso es lo que dice la Biblia de Jesús, que Él domina todas las cosas. Hoy podemos comprender por esta palabra que Jesús es Dios sin igual, que Jesús es Dios incomparable, que Jesús es Dios de todo poder y de toda majestad, de todo dominio. Si usted lo cree, diga aleluya con el corazón. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Amén. Nuestro Dios es único e independiente. Nuestro Dios no requiere ayuda de ningún tipo al orar. Él es autónomo en sus decisiones. Deuteronomio 32, versículo 39, dice Él: ven ahora que yo soy con voz de trompeta, con voz fuerte, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa es la majestad de nuestro Dios. Él es Dios único y no hay dioses con Él. Debemos entender eso. Nosotros hoy no hay dioses con Él. Y también es cierto que debemos guardarlo, porque Deuteronomios habla que el Señor tiene una mano tan fuerte que no hay nadie quien pueda librar de esa mano. Es por eso que Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted no querrá caer en las manos del Señor, ¿verdad que no? Usted no querrá caer en las manos de un Dios que es tan fuerte. Es por eso que no se debe temer a los que roban, a los que hurtan, a los que matan el cuerpo. Textualmente la Biblia en Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Amén. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aleluya. A ese sí debemos temer, al Dios que tiene todo dominio, al Dios que envía vida y también muerte, al Dios que envía una vida pero también sana. Aleluya. Hoy nosotros debemos comprender y recordar, si usted ya lo ha entendido previamente, que en la creación no había nadie aconsejando a Dios de cómo o de qué forma estructurar el universo. Nadie estaba dándole consejos al Señor: haz la lumbrera mayor en medio del cielo, pon que la luna resplandezca por el brillo del sol, ilumine las noches para los hombres. Nadie le dio consejos al Señor, y todo esto lo dijo para hablar de un Dios que es dueño de toda sabiduría. Y ahora, para mostrarlo en el Nuevo Testamento para nosotros, habiéndose manifestado como Jesús, vemos en Corintios que en Él están escondidos todos los tesoros de la ciencia, el conocimiento de Dios, la sabiduría. Es Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Amén. Dice la Biblia en Job 12:33:
Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Y el Salmo 24:1 y 2 nos da un motivo para saltar de alegría aún en nuestros corazones, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Nadie aconsejó a Dios, porque de él es la sabiduría. Por el contrario, el Señor aconseja aún a la misma sabiduría. Gloria a Dios. ¿Quién hay como el Dios de dioses? ¿Quién como el Señor de señores? Él es hacedor de hazañas terribles, de hazañas magníficas, de obras extraordinarias que aún el hombre no puede entender. Aleluya. Israel no lo entendió. Amén. Cuando fue sacado de Egipto y se pararon frente al mar rojo, empezaron a hablar mal de Dios. Y también se referían a Moisés con palabras algo ásperas, pero nos has traído aquí para permitir que muramos aquí en el mar. Nos hubiésemos mejor quedado allá, que estábamos bien. La Biblia dice que vino en ese momento un soplo oriental. El soplo del Señor fue el que abrió el mar en dos. Ahora, cuando el pueblo de Israel pasa, tiene que escribir en Éxodo capítulo 15 las poderosas hazañas que hizo el Señor. No se conoce a Dios si no se tiene experiencias con Él. Israel en ese momento tuvo una gran experiencia. Dice el versículo 3, capítulo 15: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. El 6 en alabanza dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo. El 7: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Y aquí quiero que usted aplique este versículo. Por medio de la homilética usted puede tomar pasajes del Antiguo Testamento y cogerlos para usted. Fue un acontecimiento que vivió el pueblo de Israel, pero es cierto que a veces la vida nos quiere a nosotros encerrar en un lugar sin escapatoria, ¿verdad que sí? No vemos la salida delante de nosotros en el ámbito espiritual y en la situación de tantos problemas. Vemos a un mal y detrás de nosotros a un ejército que viene con espadas y con caballos y carros para destruirnos. Y no podemos salir de ahí. Creemos que no podemos. La vida nos coloca en ciertas circunstancias como esta, pero hoy por esta palabra podemos confiar que Dios es tan grande que puede abrir caminos aún donde no hay caminos. Esa es la majestad de Jesús. Esa es la majestad de nuestro Dios. Usted en esa situación de problema, de crisis, de calamidad, simplemente confíe, porque su ayuda viene del santuario. En esas circunstancias de persecución, de peligro, confíe, porque como dijo la hermana, Jehová es nuestro guardador. Jehová es sombra a nuestra mano derecha. Hizo hazañas terribles, extraordinarias. Y escucha bien lo que dijo el enemigo: perseguiré, versículo 9,
debemos entender que Jesús cambia los planes del maligno por completo. Aleluya. Él no quiere que sus hijos sufran mal, por eso es nuestro guardador. Amén. Usted hoy debe enamorarse de Jesús, porque lo que hizo Jesús por usted, nadie lo ha hecho y jamás nadie lo hará. Tal obra de amor y de misericordia solo puede haber sido manifestada por el bendito amor ágape de Dios, un amor que se entrega por completo, un amor que sobrepasa el amor de las madres, un amor que sobrepasa el amor de los padres terrenales. El amor de Dios es grande, y por el amor de Dios usted está aquí en esta mañana. Así que dele gloria, porque Él ha sustentado aleluya. Gloria a Dios. Las 11:07 minutos. Dice la Biblia, hablando un poco más de la grandeza de nuestro Dios, para que usted crezca en fe. El mismo versículo, el mismo capítulo, ahora el versículo 11 y 12. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? 12. Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. ¿Quién como nuestro Dios entre todos los dioses? ¿Quién como nuestro Señor, que es magnífico en santidad, hacedor de terribles obras, y su misma presencia también es terrible para nosotros? Cuando Jacob ve la escalera y ve a los ángeles, usted conoce bien la historia, él no puede decir otra cosa que no sea: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Lo dijo porque estaba viendo y estaba sintiendo la presencia de Jesucristo el Señor. Aleluya. ¿Quién como nuestro Dios? Gloria a Dios. Hacedor de obras terribles y extraordinarias. El Salmo 136 versículo 4 dice: al único que hace grandes maravillas. Alabamos al Señor porque Él es el único que hace grandes maravillas. Porque lo pongo en contexto. Alabad al Señor de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor, Tadá, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor, Tadá, hasta que llegamos a este versículo. Y en este versículo se manda a alabar al Señor, porque Él es el único que hace grandes maravillas, porque también para siempre es su misericordia. Y ya con esto termino esta mañana, porque hemos leído en el capítulo 15 que Jehová es varón de guerra, que Jehová es su nombre, Dios fuerte en toda batalla. Ahora si vemos Isaías 28-21, encontramos un versículo bastante fuerte contra los enemigos de nuestras almas. Presta atención: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. También se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Hay cosas que realmente no se pueden entender, porque decimos: son tan grandes, parecen tan imposibles, pero esas cosas que son tan grandes y parecen imposibles son las que usa el Señor para nuestro beneficio, para la destrucción de nuestros adversarios y para nuestra victoria pública. ¿Quién como el Dios de Jesurún? ¿Quién como el Dios grande? ¿Quién como el Dios que se levanta como en el monte Perazim y como en el valle de Gabaón? No hay otro como Él, debo decir en esta mañana. Y quiero que usted piense en eso, porque en Perazim Jehová peleó contra los enemigos del pueblo de Israel. David consulta a Dios: iré a pelear, Señor. David va y pelea. Dios le da la victoria. Luego David: Señor, iremos a pelear. Ahora el Señor le dice: ve, pero yo iré delante de ustedes y los heriré. El Señor en ese momento peleó a favor del pueblo de Israel. Y usted debe comprender que Dios siempre pelea a favor suyo. Amén. Usted no tiene por qué desesperarse, porque Dios es grande, porque Dios es fuerte, porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros como sus hijos y ha prometido. Simplemente usted debe tener un carácter
firme y sin temor, porque Él ha prometido pelear por nosotros, ha prometido guardarnos a nosotros. Él ha prometido ser nuestro guardador y ser nuestro protector. En la protección que Dios nos brinda, encontramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted siéntase confiado, no tema a los que matan el cuerpo, más bien tema a Dios y honre a Dios, porque Él puede destruir las almas y no lo quiere hacer. Por el contrario, el Señor quiere tomarnos a todos y ponernos en su cielo y brindarles amor. Eso es lo que hace el Señor. Dios hace obras extrañas operaciones, porque vemos que en Gabaón aún caen rocas del cielo sobre los enemigos. Usted debe estar en una tranquilidad, no puede estar en zozobra. A veces usted puede pensar, es tan imposible, mis enemigos son tan fuertes, yo no veo el obrar de Dios, Señor, pero ¿qué está pasando? Y como ya les prediqué en una ocasión, podemos llegar a pensar lo que pensó David: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Como que no vemos la ayuda de Dios. Pero son en esos momentos donde nuestra fe es probada y podemos ver que Dios hace cosas tan extrañas, operaciones tan raras, que Dios puede hacer que del cielo caigan rocas. Usted tal vez no encuentra solución y cree que todo es imposible, pero el Señor puede hacer caer rocas del cielo sobre su situación, sobre su problema, sobre su crisis, porque así obra el Señor. Nuestra mente no alcanza a comprender esto, pero en cualquier momento, en el momento que usted menos piense, va a ver que del cielo caen rocas y usted va a decir: ¿a qué hora se acabó este problema? ¿A qué hora se vino esta situación? ¿A qué hora murió el gigante? ¿Cómo creo? Cayeron rocas del cielo, el Señor las envió. Cayeron rocas del cielo, el Señor las envió. Aleluya. Aleluya. Él es nuestro protector. Amén. Quiero que usted se ponga en pie en esta mañana por un momento y me escuche esto último. Porque el Señor es protector de la iglesia. Permítame profundizarle un poquito más. La Biblia dice que Él se encontraba en Cesarea, un lugar pagano, llamado en el Antiguo Testamento como Panías, en honor al dios griego Pan. Un Dios que era mitad hombre y mitad cabra. Un Dios que aún lo dibujaban a Él con un cigarro, digamos, para nuestra época, en la boca. Un Dios pagano. Cesarea se encontraba a 40 kilómetros del norte del mar de Galilea y estaba en el pie del monte Hermón, una ciudad dada al paganismo, tanto así que la gruta de Pan es un manantial que emergía una gran cantidad de agua, salía de una cueva grande. Y los hombres que rendían culto al dios Pan tiraban los sacrificios a la cueva. Y escúcheme esto, porque en el siglo III antes de Cristo empezaron a hacer estas cosas y las siguieron haciendo hasta que Cristo apareció. Pero déjeme decirle que Cristo, el fuerte protector de la iglesia, se manifestó en medio del paganismo. Esto fue revelación en medio del paganismo. Escuche con atención. Allí Dios se mostró. Fue allí donde el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, tiene una conversación poderosa con Simón Pedro. Primero, Cesarea era la más rica en manantiales que alimentaban el Jordán. Era fuente de muchos ríos. Siendo un lugar pagano, alimentaba el río Jordán, un río muy famoso en la Biblia, ¿verdad? Jesús fue bautizado ahí. Amén. Juan el Bautista bautizó a muchas personas ahí. Bien, en ese lugar de paganismo, donde salían de una cueva pagana manantiales de agua, Jesús se muestra como el verdadero manantial, porque tiene una conversación bastante profunda con Simón Pedro. Y déjenme buscarle textualmente cuáles son las palabras del Señor. Palabras que deben ser tomadas por todos nosotros en acción de fe en este día.
Se revela el Señor en medio del paganismo. Se muestra como manantial de aguas. Y usted debe recordar que Juan 7:37 es un texto donde el Señor se manifiesta, donde se pone en pie. Digo otra vez, creo que lo dije aquí el martes, si no estoy mal, el jueves, no recuerdo bien. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu Santo que habría de manifestarse sobre los que creyesen en él. La fuente de manantial de vida se encontraba ubicada en un lugar de paganismo, pero da una revelación que en el ámbito espiritual son torrentes de agua de vida y es manantial de agua de vida para toda la región, desde Galilea hasta Nazaret. Toda esa región tenía que ser inundada por el manantial del Señor, por esa revelación. Aleluya. Jesús, ahora en un lugar donde habían dioses falsos, se muestra como el único Dios verdadero. Y ahí vemos entonces en Mateo capítulo 16. Está Jesús en Cesarea de Filipos, ya voy a terminar. Y le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. No lo sabemos bien. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Toma la palabra Simón Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que responde el Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Saben qué es eso? La relación del único Dios en medio del paganismo, donde había pecado, donde había maldad, donde se honraban a falsos dioses. Él se muestra como el verdadero y se muestra como el protector de esta preciosa iglesia, la senda apostólica. Aleluya. Gloria a Dios. En el monte, aleluya, cerca a Cesarea, el Señor se transfigura y muestra su gloria a los hombres, queriendo decir que en medio de cualquier tipo de problema, por más perverso que sea, en medio de cualquier pecado, el Señor puede mostrarle su gloria. Aleluya. Yo quiero invitar a ese lugar a alguien que quiera conocer más